Hola niños y niñas, les habla Sebastián Cifuentes, su psicopedagogo, y hoy vamos a ver los cubos y paralelepípedos, su concepto, sus partes y también cómo calcular el área utilizando las redes de construcción. Esto de forma detallada y fácil. Comencemos. El concepto de un cubo y sus partes. Es un hexaedro, más conocido como cubo. Además es un cuerpo geométrico regular de 6 caras. El cubo, sus medidas son las mismas. Esto quiere decir que cada uno de sus lados, como los que vemos acá, tienen la misma medida. Veamos algunas de sus características. Lo que tenemos acá se llama vértice. Y el cubo tiene varios de estos vértices. Veamos en dónde se ubican. En total, el cubo tiene 8 vértices. Además, el vértice es la unión de dos aristas. ¿Pero qué es la arista? Acá podemos observar las aristas. Las aristas son las que están en los bordes. Como puedo acá apuntarles, en total el cubo tiene 12 aristas. Y las aristas son la línea de unión entre dos caras. El cubo tiene en total 6 caras. Esto significa entonces que si nosotros contamos cada una de sus caras de esta figura, nos vamos a encontrar que tiene 6 caras en total. Continuemos. Además, tiene solo ángulos rectos. Ángulos rectos significa que son ángulos de 90 grados que se encuentran acá. Y además, otra cosa a diferencia del cuadrado, el cubo es una figura en 3 dimensiones, mientras que el cuadrado es una figura en 2 dimensiones. Veamos ahora el paralelepípedo y sus partes. Es un cuerpo geométrico formado por 6 caras, cuya característica principal es que todas sus caras son paralelogramos y además sus caras opuestas son paralelas entre sí. Si te suena raro que esté hablando de paralelogramos y también de líneas o caras opuestas como en paralelas, en este caso cuando yo digo paralelas, este concepto significa que están dispuestas de forma lineal, de la misma dirección, sin llegar a encontrarse nunca con ella, por permanecer siempre a la misma distancia. Con esto nos referimos, por ejemplo, si tengo estas dos líneas, estas líneas, como me menciona la descripción, dice que son líneas dispuestas de forma lineal en la misma dirección. Por lo tanto, estas dos líneas están en la misma dirección. Y dice que son sin llegar a encontrarse nunca entre ellas. O sea que si yo las extiendo, en ningún momento se van a cruzar, como es el caso de una X. Imaginemos que es una calle con autos. Estas líneas vendrían siendo las veredas. Estas veredas son paralelas porque nunca se van a encontrar. Muy bien, ahora podríamos ver ya el paralelepípedo. Las características del paralelepípedo son muy similares a las del cubo. Este también tiene vértice, la misma cantidad, que son 8 vértices, 12 aristas. Recuerden cuáles son las aristas. Por ejemplo, acá nosotros tenemos las aristas, estas que están de esta forma, que no son líneas continuas, significa que son las que están detrás. Recuerden que es una figura en 3D. Y tiene 2 aristas. Y 6 caras planas. Tiene la misma cantidad que el cubo. Por otro lado, también es una figura en 3D. Si se fijan, esta figura, si bien tiene muchas cosas similares al cubo, hay una gran diferencia, que es que la cara que está acá no es un cuadrado, es un rectángulo. Ahora veamos las redes de construcción. Los cuerpos geométricos, como los cubos y paralelepípedos, pueden ser construidos a partir de dibujos con figuras en 2D. Esto le llamamos redes de construcción. Acá tenemos un cubo. Esta vendría siendo la red de construcción de este cubo. Si se fijan,
cuando tenemos esta red de construcción, está en 2D, en 2 dimensiones, a diferencia del cubo. Imaginen que es un papel. Me imagino que en algún momento ustedes ya han armado cubos con estas figuras. Si esta red de construcción yo la armo, como en el ejemplo que sale acá, ustedes se van a dar cuenta de que al cortarla, esta misma red de construcción, y al unirla, se transforma en un cubo. Por lo tanto, esta red de construcción está compuesta por todos los cuadrados que contempla el cubo. Veamos acá el paralelepípedo y también su red de construcción. Esta es diferente, ya que la figura que está acá es un rectángulo. Eso significa entonces que la red de construcción también es diferente. Sigamos. Tenemos acá que el cubo está compuesto de 6 cuadrados, a diferencia del paralelepípedo, mientras que el cubo, como el paralelepípedo, están construidos en base a paralelogramos, que son figuras en 2D, o sea, en 2 dimensiones. Una vez que yo las armo, estas se van a convertir en figuras en 3 dimensiones. Y por último, también podemos mencionar que para calcular el área de un cubo y un paralelepípedo, puedes usar la red de construcción que lo representa. Esto lo vamos a ver más adelante en este mismo video. Para esto debes calcular el área de cada uno de los paralelogramos que lo forman y luego sumar dichas áreas. Eso significa entonces que si yo calculo el área de este cuadrado, de este y de todos los que están dentro de esta red de construcción y las sumo, perfectamente me debiesen dar un resultado en donde yo tenga el área de este cubo. Veamos. Antes de comenzar a calcular la superficie, recordemos cómo se calcula el área de un cuadrado y un rectángulo. El área es la medida de superficie que abarca una figura y se mide en unidades cuadradas como centímetros cuadrados, metros cuadrados, etc. Hoy día nosotros vamos a usar la unidad de medida que equivale a los centímetros cuadrados. Estas dos figuras ustedes ya las conocen y están en 2D, es un cuadrado y un rectángulo. El área podríamos decir que es la cantidad de cuadrados de cierta medida que caben dentro de él. Veamos un ejemplo. Acá yo tengo varios cuadrados dentro de este mismo cuadrado. Cada uno de estos cuadrados, sus lados miden solamente 1 centímetro. Si yo sumara los 3 cuadrados, o sea, los 3 lados de este cuadrado, obtendría el lado de este cuadrado grande. Veamos, si dice que mide cada uno 1 centímetro y al sumarlos me estaría dando 3 centímetros. Como el cuadrado sus lados son las mismas, a diferencia del rectángulo, en este caso el cuadrado, sus lados van a tener la misma medida, 3 centímetros por este lado, 3 también por este lado y 3 también de este mismo lado. Por lo tanto, para calcular el área de este cuadrado, la fórmula es área es igual a lado por lado y solamente debemos reemplazar. Los lados del cuadrado son 3 y 3, por lo tanto, área es igual a 3 por 3. Y 3 por 3 es 9 centímetros cuadrados. Ahora, esta figura también nosotros podemos completarla con cuadrados que cada uno mida 1 centímetro de largo. ¿Cuántos tenemos acá? 6 en total. Si le agregamos otros 6 más otros 6, nuestra figura ya estaría completa de cuadrados. Si sabemos que este lado mide 1 centímetro, podríamos saber cuánto mide la base de este rectángulo. Por supuesto, si cada uno mide 1 centímetro, solamente necesitamos sumar. De igual forma con la altura. Y los resultados serían 6 centímetros y 3 centímetros. Para calcular el área de esta figura, debemos reemplazar estos valores. Y a esto le vamos a llamar A y B. Eso significa que A vendría siendo esta, que es la base, y B vendría siendo la altura. Entonces vamos a reemplazar los términos. Conocemos el valor de A, es 6, y el valor de 3, o sea de B, es 3.
Luego, simplemente debíamos multiplicar. 6 por 3 es 18 centímetros cuadrados. Y ya tenemos el área de estas figuras planas. Solamente lo que estamos haciendo acá es recordar estos ejercicios, ya que para calcular el área de un cubo y un paralelepípedo, las figuras se calculan de forma similar, pero son un poco más largas, ya que debemos calcular en figuras 3D. Acá tenemos las redes de construcción de estas figuras 3D. Estas dos figuras, si se fijan, si yo calculo el área de esta figura, que es muy similar a esta, sus medidas me van a dar el área en total de esta, de esta, de esta, de todas. Por lo tanto, como decíamos anteriormente, si yo las sumara, obtendría el área total. La superficie es una figura. La superficie de una figura es la suma del área de todas las caras de una figura. Esto significa que si yo sumo todas las caras, como les mencionaba, voy a obtener la superficie total. Continuemos. Ahora vamos a calcular la superficie de un cubo y de un paralelepípedo. Veamos este ejemplo. Melissa debe envolver un regalo en una caja con forma de paralelepípedo, cuya base es rectangular como el de la imagen. Para saber cuánto papel necesita, dibujará la red de construcción de esta figura. Acá tenemos la imagen de la caja. ¿Cómo será esta red? ¿Tendrá la misma área que el paralelepípedo? Entonces, ella debe envolver en papel regalo esta caja. Y para eso va a construir una red de construcción como las que les enseñé anteriormente. Las medidas de la caja son: en la base tiene 5 centímetros por 10 centímetros y en la altura son 7 centímetros. Con estas medidas nosotros tenemos que armar nuestra red de construcción. Veamos los pasos. Tenemos la caja. El primer paso es dibujar la red de construcción. Acá tendríamos nuestra red de construcción. Luego enumera cada uno de los cuadrados. Entonces sabemos que cada una de estas figuras tiene medidas, ¿no es cierto? Tenemos que ubicar los centímetros de la red. Por ejemplo, cuando dice acá que son 7 centímetros, lo que hizo acá es ubicarlo en esta parte que mide 7 centímetros y esta parte mide 5 centímetros. Veamos si coincide. 7 centímetros, 5 centímetros, ¿no es cierto? Y por otro lado, tendríamos también 10 centímetros en la base y 7 centímetros. O sea que esta figura que está acá corresponde a esta figura que está acá. Luego ella fue armando la red de construcción y determinó cada una de las medidas. Por ejemplo, si esta parte mide 7 centímetros, ¿cuánto creen ustedes que mide esta? Si están paralelas, son paralelas, como les mencionaba anteriormente, miden lo mismo. Esta mide 7 centímetros. Si esta mide 10 centímetros, la de arriba también va a medir 10 centímetros. Y si esta mide 5 centímetros, esta mide 5 centímetros. Igual que en el ejemplo de acá, 5 centímetros y la que está paralela mide 5 centímetros. El segundo paso es calcular el área de la red del paralelepípedo. Lo primero que vamos a hacer vamos a separar estas figuras. Veamos el ejemplo. Tenemos con letras cada una de estas figuras. Esta es la figura A. Y la figura A la vamos a extraer y vamos a ver cuáles son sus medidas. De base tiene 5 centímetros y de altura 10 centímetros. Por lo tanto, la figura A es igual a la figura C. Aquí nos dice que calculemos los rectángulos que tengan la misma medida. Entonces, A y C tienen la misma medida. Veamos, A, la base es 5 centímetros y C también es 5 centímetros, como sale aquí arriba. Y la altura es de 10 centímetros. Ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo saber la altura de esta figura si es que solamente acá dice 10 centímetros? Como les mencionaba, si esto, por ejemplo, mide 10 centímetros, ¿cuánto mide la de arriba? 10 centímetros. Por lo tanto, 10 centímetros acá significan también 10 centímetros en esta parte.
Ahora que tenemos esta figura, que es la A y la C, vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula tiene 2 por, y entre paréntesis 5 por 10. Esto significa que lo que acabamos de hacer es reemplazar. Lo que reemplazamos fueron los 5 centímetros y 10 centímetros. Esto siempre va a ir, el 2 por. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, va esto. Esta parte significa que tenemos dos figuras. Es igual a sumarlas después. Como ustedes ya saben, como les enseñé en el video anterior, el de las operaciones combinadas, el orden que me dice a mí de las operaciones jerárquicas, en este caso, me dice que yo tengo que comenzar siempre por los paréntesis. Por lo tanto, yo voy a resolver 5 por 10, me va a dar 50, y luego voy a bajar el 2 por. Ya no está el paréntesis porque lo acabo de resolver. Ahora solamente me falta multiplicar. 2 por 50 me va a dar 100 centímetros cuadrados. El resultado acá ya no es en centímetros, es en centímetros cuadrados. Cuadrado significa cuando yo digo centímetros y está este 2 pequeño que está acá, que significa cuadrado. Siempre que tengo el resultado del área de una figura, el resultado me va a dar en centímetros cuadrados. Como es el caso de centímetros, ahora son 100 centímetros cuadrados. Ahora veamos otra figura que tenga las mismas medidas. Tenemos esta figura, es la letra D. Y la letra D comparte las mismas medidas que otra figura que está dentro de esta red. ¿Cuál creen ustedes que es? Efectivamente, es la figura B. Entonces, entre B y D tienen la misma medida de 7 centímetros y 10 centímetros. Por lo tanto, vamos a aplicar la misma fórmula y si se fijan, lo único que va a cambiar va a ser lo que está dentro del paréntesis. Acá tenemos 2 por 7 centímetros y 10 centímetros. Comenzamos resolviendo el paréntesis. 7 por 10 es 70 y bajamos el 2 por, ya que aún no lo resolvemos. Ahora que vamos a multiplicar, vamos a obtener el área de esta figura. Y no solo de esta, porque está multiplicado por 2. Eso significa que voy a tener automáticamente el área de B y D sumadas. 2 por 70 es igual a 140 centímetros cuadrados. Muy bien, ahora ya hemos resuelto la figura A y C, B y D, y nos falta otra más. ¿Cuál creen ustedes que nos falte? Efectivamente, E y F. Por descarte, ya podríamos saber que tienen la misma medida. Entonces vamos a calcular los rectángulos E y F. Acá la fórmula la hemos reemplazado, los valores también. 7 por 5, porque las medidas son 7 centímetros y 5 también de altura. Tal cual como sale en la figura. Comenzamos nuevamente a resolver el paréntesis. 35 la multiplicación de 7 por 5 y bajamos el 2 por. Ahora lo que necesitamos es resolver este ejercicio y ya nos acercamos al resultado final. 2 por 35 es igual a 70 centímetros cuadrados. Muy bien. Hasta este momento hemos resuelto A y C, el área de A y C, el área de B y D, y el área de E y F, E, y F. Y tenemos los resultados de cada una. El tercer paso es sumar todos los resultados del área obtenidos. En este caso, 100 centímetros más 140 centímetros cuadrados más los 70 centímetros cuadrados. Una vez que resolvamos esto, vamos a tener el área o la superficie de esta figura. Por lo tanto, al sumarlos me da 310 centímetros cuadrados. Y con esto, chicos, hemos terminado nuestro ejercicio. Así de fácil es calcular
estas figuras y la superficie de los cubos y paralelepípedos. En el ejemplo que vimos ahora, calculamos la figura de un paralelepípedo. Pero ¿qué pasaría si la red es un cubo, por ejemplo? Más fácil es aún. Eso significa que las figuras, que cada uno de sus lados van a medir lo mismo. Por lo tanto, una vez que yo calcule el área de uno de los cubos, es muy fácil. Solamente tengo que multiplicarlo por la cantidad de caras que tiene esta figura. Y bueno, niños, espero que con esto hayan logrado entender los ejercicios y nos vemos en la próxima entrega con un nuevo video. Y ahora solamente se pueden apoyar de este video de forma fácil para que puedan resolver estos ejercicios y consultar también a los videos que están adjuntos en la guía de ejercicios. Si tienen más dudas, recuerden que pueden consultar también en la plataforma de Classroom. Cuando ustedes publiquen, siempre estaremos atentos a sus respuestas. Nos vemos nuevamente y mucho ánimo y suerte.